Los caminos difíciles a menudo conducen a destinos hermosos. Lo mejor está por venir. Sin Clara. Soy Enricardi y te invito a acompañarme en esta nueva aventura. Muchas veces podemos perder el norte, olvidarnos de lo que sí tenemos, de lo que sí somos. Podemos mirar el pasado pensando que es lo mejor que nos pudo pasar. O a veces podemos mirar el futuro pensando que va a ser catastrófico. Y la verdad es que hay mucho más. Por eso, para hablar de todo esto, busqué a Yarixa Rodríguez, licenciada en psicología, magíster en sexología, coach ontológico, además es formada en inteligencia emocional, TCU en relaciones industriales, TCU en medios audiovisuales. Lo mejor de todo es que es venezolana, está residenciada en Buenos Aires, Argentina, también es poeta y tiene publicaciones en diferentes antologías internacionales. Si quieres contactarla, te voy a dejar todos sus datos en la descripción de este video o de este episodio si lo estás escuchando en Spotify. Pero antes de todo esto, disfruta de esta interesante conversación. ¿Qué sería ansiedad? ¿O cuál sería la Bueno, definición? ansiedad, si te la explico desde un punto de vista adaptativo, la ansiedad, retomando desde la era prehistórica, en que el ser humano tenía que defenderse de dinosaurios, leones y todo esto, el cerebro fue generando respuestas para que esta persona pudiera huir, escapar ante situaciones de peligro reales y que él no tenía la capacidad suficiente para poder enfrentar el ser humano en esos momentos. Para eso es la ansiedad. Por lo tanto, genera unas reacciones fisiológicas que te permiten correr, huir. ¿Qué pasa cuando hablamos de una ansiedad patológica? Por ejemplo, si te hablamos de una ansiedad generalizada. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, estamos hablando de una anticipación, fíjate, anticipación futuro de situaciones de peligro. Esto hace que en la respuesta predeterminada que tenemos se presente, puesto que estamos anticipándonos a algo que podría suceder. Pero el cerebro no lo percibe como algo futuro, sino como algo presente, como algo que está sucediendo. Cuando hay una sensación, cuando hay ansiedad, estos síntomas son constantes, recurrentes de una ansiedad, de una preocupación excesiva. Entonces el cerebro está en constante alerta y por lo tanto está generando esta reacción o esta respuesta de huida que se presenta con síntomas como por ejemplo inquietud, eh, ahogo, presión en el pecho, taquicardias. Todo esto depende también de la persona, no a todos les va a dar los mismos síntomas, pero generalmente son estos los síntomas que se presentan. Y el cerebro, por supuesto, actúa como cualquier sistema de alarma. Si tú enciendes un sistema de alarma continuamente, cada vez que hay una situación de peligro, entonces este sistema de alarma, digamos que queda directo. ¿Okay? Entonces esta persona empieza a sufrir de estos síntomas constantemente, donde dentro de este cuadro o de este trastorno puede presentarse lo que son los ataques de pánico. Y los ataques de pánico es un miedo intenso y súbito, porque tú puedes estar tranquila en un momento determinado, o puedes estar en un cuadro de ansiedad, o puedes estar tranquila, calmada. Y de repente se puede presentar este episodio de miedo súbito, donde digamos que las reacciones son aún mayor. Puede haber mareos, sensación de desmayo, descompensación, de ahogo, dolor torácico, ganas de llorar, despersonalización, desrealización. Todo depende de la intensidad con que se dé. O sea, como Y fíjate que te quiero comentar algo, que uno de los motivos de consulta más frecuentes que hay ahora es la ansiedad, trastornos de ansiedad. sí, o sea, la ansiedad es parte normal del humano, porque era como lo que utilizábamos anteriormente para las reacciones ante un peligro, ¿cierto? Sí. Eh,
El problema está realmente ahora con estas subidas y apagadas, como dijiste, que nos modifican el cerebro, sería, para llegar hasta el punto de tener un episodio grande de ansiedad, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Conozco de personas que justamente el ataque de ansiedad, que fue algo que comentaste al final, lo ha tenido como en el momento en el que no tenían, o sea, no tenían preocupaciones, pero fue en ese momento cuando se presentó, o bueno, no tenían preocupaciones conscientes, digamos. Y fue justamente en ese periodo cuando se presentó el ataque de pánico o el ataque de ansiedad, que no sabía, porque entonces era como, no sé qué me está pasando, pero siento que me estoy muriendo. Bueno, precisamente quiero remarcar algo con respecto a lo que acabas de decir. La ansiedad es adaptativa cuando hay una situación de peligro real. Cuando hablamos de manera patológica, estamos hablando de pensamientos anticipados de peligro, de amenaza. Por ejemplo, si salgo a la calle me van a robar. Y hay ese miedo constante, voy a la calle, voy asustada. ¿Okay? Y en cuanto a los episodios de pánico, ataques de pánico, sí, como te digo, puede dar estando tranquilo, pensando que no tenemos ninguna situación problemática, pero cuando se indaga clínicamente, sí ha venido en un proceso de estrés continuo y crónico, ¿ok? Entonces es como que se ha venido acumulando, acumulando y se dispara este ataque de pánico. He visto que de alguna manera relacionan la ansiedad con la depresión, pero también he notado, o sea, he leído sobre como que la ansiedad es este exceso de futuro, como dicen, y la depresión es el exceso de pasado, porque es como pensar constantemente en el pasado. ¿Cómo ubicarías allí la depresión, si están relacionadas o si sería algo aparte? Una persona que sufre de trastornos de ansiedad sufre tanto que puede generar depresión por lo que está viviendo. Y una persona que sufre depresión puede generar estados de ansiedad. ¿Okay? Okay. Ambas se pueden. Y en cuanto a lo del tiempo, pues sí, la depresión se relaciona con pensamientos de pérdida, de pasado. Y la ansiedad con pensamientos de futuro, de amenaza, que podría pasar, que no está pasando, pero que podría pasar. Entonces son pensamientos anticipados de peligro y depresión, pensamientos de pasado, donde se relaciona con pérdidas. O sea, pérdidas puede ser, bueno, fíjate que la inmigración es un buen ejemplo, Sí. porque estamos pasando por un proceso de duelo, prácticamente, porque sentimos, perdimos nuestro hogar, nuestra familia, nuestro país, nuestras raíces, ¿ok? Hay ese pensamiento de pérdida, sensación de pérdida. Y tiene mucho que ver con la palabra que hemos nombrado mucho, que es el pensamiento. El pensamiento es la forma como yo estoy interpretando las situaciones, las realidades. La realidad que está, cual sea, siempre se va a interpretar de manera subjetiva. Cada individuo va a interpretar de acuerdo a su sistema de pensamiento. ¿Ok? Si su sistema de pensamiento viene de una persona, por ejemplo, en la depresión, hay situaciones o momentos en que el paciente se siente con una autoestima muy baja, siente que no vale, que es inútil. Puede venir de digamos que un concepto muy pequeño de sí mismo, ¿okay? Una desvalorización de sí mismo. Entonces el pensamiento o el sistema de pensamiento que hemos aprendido o que se ha formado, o lo que decimos, o lo que decimos no, porque la palabra tiene un gran poder, igual que el pensamiento. ¿Cómo estoy viendo la vida de acuerdo a cómo yo estoy pensando o diciendo? ¿Okay? Sí. Visto que el suicidio también lo relacionan principalmente con esto, con la depresión, con
como ya no hay más solución, pero con lo que me estás contando también lo relaciono con la ansiedad, más que, bueno, como eso, que se relaciona con los dos, pero como la ansiedad es justamente es ver como ya el futuro es catastrófico, no hay más nada que hacer. Entonces puedo ver como las personas que se suicidan justamente piensan es como ya, o sea, ya no hay solución para este problema y toman este camino. Eh, ¿Qué me podrías decir acerca del suicidio? El suicidio está más relacionado con la depresión, Ok, porque uno de los síntomas de la depresión es precisamente ese vacío, ese sentimiento de desesperanza. Hay pensamientos de muerte, que puede ser muerte, pensar en la muerte, no me quiero morir, pero también hay pensamientos de es mejor no estar vivo, sin que haya una planificación para suicidarse, pero a medida que se va avanzando y ya están estos pensamientos, llegan estas ideas suicidas que vienen con un plan. Puede haber ideas suicidas sin un plan, o sea, me quiero morir, o las ideas suicidas donde ya se acciona y digo, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello para suicidarme. Uno de los riesgos mayores en un cuadro depresivo es el suicidio. Por eso es importante que cuando una persona sufre de depresión, sea atendido de manera interdisciplinaria. Lo ve un psiquiatra y lo atiende un psicólogo, ok, porque necesita ser medicado, ¿ok? Porque estas ideas empiezan a tener mucha fuerza, ¿ok? Las personas que tienen este tipo de pensamientos sienten que no tienen fuerza, se fatigan, sufren de insomnio o hipersomnia, que es que cuando tienen exceso de sueño, eh, sienten o sea, que no se pueden levantar, quieren dormir todo el día. Estos sentimientos, como te digo, de inutilidad, aún siendo personas brillantes, sienten que no tienen sentido, que son inútiles, que no sirven para nada. Fíjate la forma como se habla, no sirvo para nada, soy inútil, ¿ok? Aquí lo que se dice tiene una gran importancia porque es lo que sostiene la depresión. La depresión es como estar en un hueco oscuro, o sea, donde tú no ves nada claro, tú no ves futuro, ¿ok? Sino fracasé en esto, fracasé en aquello, perdí esto, perdí lo otro, ¿ok? Y no hay ningún sentimiento que te aclare el panorama. Entonces ahí es cuando empiezan estos pensamientos suicidas, de que mejor, ¿para qué voy a vivir si no tengo un sentido de vida? Si estoy vacía, si no me quiero levantar, si no tengo fuerzas. Y es un gran riesgo que hay que tomar en cuenta. O sea, siempre que hay una depresión, es el riesgo mayor que hay que considerar y que hay que evitar. ¿qué puedo hacer yo por una persona que eh, veo que está o deprimida o tiene un gran problema de ansiedad? O sea, que pueda ser un amigo viendo a otro amigo así. Ujú. Primero, apoyar, que es diferente a negar lo que siente. Por ejemplo, uno le dice, pero ¿por qué te vas a sentir triste? ¿Por qué te vas a sentir así? O sea, es aceptar lo que sientes. ¿Okay? Cuando una persona va y te dice, mira, me siento muy mal, me siento muy triste, ok, te sientes triste, aceptarlo, ¿no? No puede haber una crítica ni un cuestionamiento, sino aceptar lo que siente, para que esta persona pueda sentir que tiene apoyo. Tampoco cuando la persona dice, soy inútil, no valgo nada, no sirvo para nada, entonces podríamos decirle, es la forma como tú estás interpretando tu vida, ¿ok? Ujú. Pero si tú recuerdas, si le recuerdan hechos, cosas, acciones que ellos han hecho, Sí. eso puede ayudar. Pero lo más importante es que reciba una atención clínica, o sea, que reciba atención especializada, Bien. porque ambas, ambos trastornos eh, incurren en riesgos, en gran sufrimiento y todas las dos patologías influyen, deterioran sus actividades diarias. Por lo tanto, requieren una atención especializada. O sea, es posible que la persona
no se dé cuenta de que está en una etapa ansiosa o que sufra de ansiedad, digamos, o sea, porque tiene los síntomas o sería como negación de esto, de tener ansiedad. No sé si me explico. Sí. Sí, podría estar en un estado de negación aún sufriendo los síntomas. Ujú. O sea, es así como que no, es que estoy preocupado por tal cosa, pero no se da cuenta de lo excesivo de la preocupación, ¿ok? Pero sí la sufre. Y se niega a estar enfermo. Es así como que, o estar deprimido, que fíjate que esto es uno de los riesgos también, en que hay personas que están deprimidas y tú no, ni idea de que está deprimida porque no lo muestra, sino que hay una máscara de alegría, o sea, enmascaran eso porque reprimen lo que sienten y están callados. Muchas personas que se suicidan, tú dices, pero no puede ser, si yo lo vi Claro, no ayer sé. y estaba Ujú. alegre, porque todo ese sufrimiento, que por supuesto, a medida que tú vas reprimiendo, todo ese sufrimiento es más intenso. Pero cuando tú lo pones en palabras, ¿ok? Y esta es otra forma de poder apoyar, a acompañar a alguien que lo padece, es escuchándolo. Porque cuando la persona tiene la oportunidad de hablarlo, se descarga, ¿ok? Y a medida que nosotros ponemos nuestras emociones en palabras, las podemos ver, ¿ok? Exactamente qué es lo que está pasando en mí, ¿ok? Y fíjate que aquí tiene, cosa que trabajo muchísimo con los pacientes, es ¿qué me digo? ¿Qué te dices? ¿Qué te estás diciendo cuando te sientes de esta manera? ¿Ok? Porque la palabra, el lenguaje, todo lo que nos decimos, todo lo que decimos, tú revisas tu cuerpo te va a decir cómo lo sientes. Todo lo que decimos genera una emoción, ¿ok? Y el cuerpo te lo va a decir. Si tú dices, no valgo nada, soy inútil, ¿cómo lo sientes cuando dices eso? Entonces, darnos cuenta que todo lo que decimos genera en nuestro cuerpo una respuesta, ¿ok? Si yo me siento mal, entonces pienso, ¿qué me estoy diciendo? ¿Por qué me siento así? ¿Ok? Y si ya me siento mal, si ya estoy mal, entonces es a observarme, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy manteniendo este estado de ánimo? Hay algo que he visto, bueno, ya ahorita se ha hecho como famoso esto del journalist, que es como escribir todas las mañanas Ah, todos ese los es el pensamientos, los sentimientos. eh, ¿Dirías que es un buen ejercicio como para comenzar a evaluar fabuloso. todo eso? Es fabuloso la escritura terapéutica. Hay varias formas de escrituras terapéuticas y de vaciar la mente, que es sencillamente en las mañanas, antes de salir a trabajar o a estudiar o a realizar la actividad que tengas que hacer, es escribir lo que salga de tu mente. Unos 2 minutos, 3 minutos. Vaciar lo que salga. No importa que no sea coherente, ¿ok? Porque la mente son tantos pensamientos que muchas veces no tiene una línea coherente. Generalmente no estamos en el presente, ¿ok? Sino que estamos pensando todo lo que tengo que hacer o lo que dejé de hacer o las preocupaciones, ¿ok? Entonces la mente te podrás imaginar todo lo que hay allí. Entonces cuando tú haces ese ejercicio en la mañana y empiezas a sacar todas esas cosas que están ahí en tu rumiante, en tu mente, escribes un montón de cosas y es como que te descargas. Y te vas dando cuenta cada día cómo vas mejorando porque vas vaciando tantas cosas. ¿Ok? Yo también recomiendo el hacer afirmaciones positivas. Después que haces todo eso, que vacías, hacer afirmaciones positivas. ¿Ok? Como por escribir. Por ejemplo, hoy voy a tener un día maravilloso. Cuando hay ansiedad, hacer ese ejercicio ayuda muchísimo porque sacas todo esto que está generando el malestar. Ni siquiera sabemos qué es, pero por supuesto son pensamientos de amenaza, de peligro, preocupaciones excesivas. Se escribe y luego
voy a tener calma, hoy voy a tener un día maravilloso. La afirmación que a la persona le haga sentir bien. Como te digo, todo lo que decimos se va a reflejar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si yo digo, voy a tener un día maravilloso, ¿cómo me siento cuando digo eso? Sí, El poder de la palabra. sí, La sí. palabra te sana o te enferma. Por lo tanto, ese poder de la palabra, si yo lo tomo en cuenta y empiezo a tomar el dominio de lo que digo, vas a sanar. Si yo me digo todos los días que no valgo nada, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Para qué voy a vivir? Ahí estoy creando mi ser en ese momento. Estoy creando una forma de ser, ¿ok? Entonces, si yo estoy creando con la palabra, esa forma de ser me queda en el hueco, ¿ok? En el hueco de la depresión. Pero si yo decido, y hago consciente lo que estoy diciendo, y yo decido decir, he cometido errores, pero me he levantado, he salido adelante, soy una persona con, tenido momentos de felicidad, de éxito, soy inteligente, logré estudiar tal cosa, voy a poder salir de esto. Ahí estás creando otro ser para esa situación. Entonces, ¿cuál me sirve? ¿Cómo vas a saber cuál es el termómetro que te va a decir cuál funciona? Tu cuerpo, tus sensaciones, tus emociones. Somos seres emocionales. Entonces, de acuerdo a lo que yo digo, así me voy a sentir. Y así voy a crear la vida, y así voy a interpretar la vida. Claro, De todo acuerdo está al lenguaje. relacionado. Todo. El lenguaje va a crear, crea las realidades. ¿Ok? Cambia las realidades. Basta con tú decir no a algo, ¿ok? Y cambias todo un acontecimiento. Basta con decir sí a algo Total. y cambias un acontecimiento, ¿ok? Pueden generarse situaciones tan fuertes, guerras, ¿ok? Sí, Con solamente una frase. sí, total. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho y te gustaría contestarme? ¿O alguna pregunta que se te ocurra de, que no te haya hecho? Más bien reforzar lo del poder de la palabra. O sea, reforzar el qué nos decimos, ese diálogo interno que tenemos. Y quiero reforzar esto porque lo que nos estamos diciendo es lo que está generando nuestra ansiedad o la depresión. ¿Ok? Si estás pasando por una situación difícil de duelo por fallecimiento de un familiar querido, por ejemplo, si yo me digo, es algo doloroso, es algo reactivo, o sea, no decido estar mal, ¿ok? Tengo que pasar por ese proceso. Claro. Pero si yo digo de ese proceso, bueno, me duele en este momento, sé que en algún momento lo voy a superar y voy a poder seguir adelante, aunque sienta que en este momento no pueda. Fíjate, yo estoy viendo este duelo de una manera sana. ¿Okay? La forma como yo lo estoy hablando, estoy creando una realidad que sé que voy a superar. Pero si yo lo digo de otra forma, si yo me digo, así no lo diga, no lo verbalice, pero lo estoy internamente, me estoy diciendo, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora no vas a poder seguir adelante. Sin esta persona no tiene sentido tu vida. Cuando yo me digo esto, entonces yo estoy, digamos que resistiéndome a una realidad que es un duelo, que no tiene un tiempo determinado, ¿ok? Y que yo voy a poder continuar. Sí. Entonces, lo que me digo, solamente lo voy a saber si me observo, ¿ok? Y conocerme, saber quién soy, solo lo voy a saber observándome, escuchándome, identificando mis emociones, o sea, cómo acciono ante las cosas, cómo reacciono ante las cosas. Y detrás de toda acción, está lo que estoy pensando, porque debo hacer esto de esta manera, ¿ok? Lo que me estoy diciendo con respecto a esa acción que tengo que hacer, a lo que a lo que quiero lograr, ¿ok? Y fíjate que muchas veces no tomamos en cuenta
ese ser. Tomamos en cuenta el hacer, tener. Hacer para tener. Sí. Pero el ser, no. ¿Cómo hago para hacer esto y lograr esto? Y pensamos en acción. Pero no pensamos, ¿cómo puedo ver yo esto para lograr esto? Ver las posibilidades de acuerdo a lo que deseo, a lo que quiero. Siempre buscamos hacia afuera la felicidad. Sí. Cuando en realidad la felicidad está hacia adentro. Y aquí tengo una frase, un principio de Rafael Echeverría, el libro Ontología del Lenguaje. No sé, me gustaría terminar con esa frase. Sí, adelante. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos, es lo que te digo. La situación es de acuerdo a cómo yo la interpreto y cómo interpreto de acuerdo a cómo estoy siendo en ese momento, de acuerdo a cómo estoy pensando, de acuerdo al sistema de pensamiento que traigo. Y fíjate que todos estos sistemas de pensamiento no los estoy creando yo. Somos seres condicionados, somos seres de aprendizaje. Condicionados, venimos condicionados biológicamente, naturalmente, históricamente, socialmente. Y traemos una serie de creencias que nos pueden funcionar durante un tiempo determinado, pero que llega un momento que si nos ponemos a observar, nos damos cuenta que hay creencias que nos están cerrando posibilidades y que estamos interpretando de acuerdo a creencias distorsionadas, situaciones que me pueden generar bienestar. Sin embargo, lo estoy viendo de una manera que me genera sufrimiento. Sí. Entonces, observarlos y saber que tenemos el poder de crear con la palabra. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por este espacio tan bonito y que estás llevando, digamos que una información y formación hacia adentro, hacia el ser, hacia interpretar nuevas cosas, hacia ver las cosas más hacia lo espiritual, ¿okay? Hacia el ser. Así que te felicito por esto. Gracias. Muchas gracias.